Buenos días, hermanos. Muy buenos días, Padre. Gracias a Dios que nos ha conseguido llegar a este nuevo día y nos da esta oportunidad de congregarnos a celebrar los misterios de nuestra redención. En este quinto lunes de Cuaresma, la Iglesia nos invita a meditar y reflexionar detenidamente sobre nuestra vida y nos motiva al arrepentimiento, al cambio, para evitar el castigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con su espíritu. Antes de celebrar esta Santa Misa, con humildad reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Kelcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos, porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces 2 ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces, que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los 2 viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella, pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella, como de ordinario, con 2 muchachas de su servicio, y como hacía calor,
quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, fuera de los viejos que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráiganme jabón y perfumes y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los dos viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los dos viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana. Y también fueron los dos viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Quelcías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró ésta con dos criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta y al ver aquella infamia corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a ésta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, le respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces:
Separen a los acusadores lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó traer al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta el borde. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, después de escuchar estos textos de la Sagrada Escritura, es conveniente que ustedes y yo asimilemos la enseñanza de Dios y la hagamos parte de nuestra vida. Hoy, los dos textos, el primero tomado de el profeta Daniel y el Evangelio tomado del Evangelio de San Lucas, de San Juan, nos hacen resaltar la gran misericordia de Dios, que nos invita a expresar con un verdadero sentimiento y confianza a Dios lo que veníamos repitiendo en el Salmo 22, como una respuesta de confianza en Dios. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. La presencia de Dios es notoria.
porque Él no quiere la falsedad, no quiere la mentira, y siempre perdona o hace relucir la inocencia de toda criatura. Dios es misericordioso y no quiere que nadie seamos condenados, sino que nos arrepintamos y vivamos. En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés era severa. Aquí se trata precisamente de el pecado de adulterio. En el profeta Daniel se habla de un adulterio falso. El ser humano, por interés meramente personal y pasional, se inventa el adulterio de Susana. Porque aquellos hombres llenos de pasión quisieron abusar de ella. Y para que se lleve a cabo el castigo de ella por no haber accedido a su mentira, a su pasión, ella se exponía a morir. Pero llena de confianza en que Dios hará relucir la verdad. Dios se vale de personas como nosotros que se esfuerzan por estar cerca de Dios y así hace que Daniel, el joven, apareciera cuando ya estaban por condenar a aquella mujer inocente. Aquellos viejos apasionados, lujuriosos, que habían cometido ese pecado de falsedad, querían que mataran a Susana, pero como dice el mismo Evangelio, que lo que se hace a escondidas se hará relucir y se proclamará desde las azoteas. Es lo que nos dice el Evangelio. Lo que hacemos en secreto será proclamado, será descubierto. Por eso, mis hermanos, nunca debemos nosotros inventar nada en contra de los demás. El séptimo mandamiento de la ley de Dios dice: no levantarás falsos testimonios ni mentiras. Ni mentirás. Es un pecado grave el decir falsedades de alguien porque se mata la reputación de la persona. Decir mentiras para dañar a otros es un pecado grave que Dios castiga severamente. Y vemos lo sucedido a aquellos ancianos, aquellos hombres lujuriosos, apasionados. Dios da la sabiduría a Daniel para descubrir el pecado, la mentira de aquellos hombres. Y el castigo que se iba a aplicar a aquella mujer inocente se lleva a cabo en los mentirosos.
Dios es misericordioso. En el Nuevo Testamento, en Cristo, se deja ver esa gran misericordia de Dios, que no quiere que el pecador muera, sino que se arrepienta y viva. Siempre nos da la oportunidad al arrepentimiento, al cambio de nuestra vida. A Cristo nuestro Señor le presentan a una mujer supuestamente descubierta en adulterio, en pleno adulterio, y la presentan a Jesús para que se le aplique aquella severa ley de Moisés, a apedrear a las mujeres que son encontradas, son descubiertas en el adulterio. Hemos encontrado a esta mujer en flagrante adulterio. Moisés nos manda apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Cristo calla. Cristo no dice palabra alguna, sino más bien se agacha y empieza a escribir, nos dice el Evangelio, con el dedo en el polvo de la tierra. ¿Qué escribiría? ¿Quién sabe? Quizás estaría escribiendo los pecados de aquellos hombres, de aquellos que quieren el castigo de la mujer. Pero como ellos insisten, Él se incorpora y Cristo dice: aquel que se encuentre sin pecado, lance la primera piedra. ¿Por qué? Porque ¿con qué derecho podemos nosotros acusar a otros cuando somos del mismo barro? Todos, absolutamente todos, tenemos errores, hemos pecado. ¿Por qué condenar a otro? ¿Por qué pedir el castigo para otros? Nadie se sintió limpio de pecado y se empezaron a ir, nos dice el Evangelio, uno por uno, empezando por los más viejos. Es decir, los que tienen más posibilidad de pecados. Se quedan solos Jesús y la mujer acusada. Y le dice nuestro Señor: ¿dónde están los que te acusaban, mujer? ¿Te condenaron? Nadie, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Qué gran misericordioso es Dios con nosotros, que nos da esa oportunidad de reconocer con humildad nuestros pecados y pedir perdón. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Dios nos da estas oportunidades, hermanos. Aprovechemos el tiempo. Vivamos el momento presente. Nos dice San Pablo: vive cada día como si fuera el último día que vas a vivir. Es decir, arrepentido, libre de pecado. Así es, mis hermanos, en ese tiempo de Cuaresma, la Iglesia en su liturgia nos da esta oportunidad. Nos invita a pensar, a meditar, a analizar nuestra vida. Y así nos arrepintamos. Y
y orientemos nuestra vida hacia Dios. Se aproxima ya, pues, esta fiesta de la Pascua del Señor. Aprendamos a morir con Cristo, sacrificando nuestros pecados, nuestra falsedad en la cruz del Señor, y muriendo con Cristo, resucitemos también con Él a una vida nueva, a una vida distinta. Orientémonos hacia Dios. Él no quiere la muerte del pecador, sino que nos arrepintamos, cambiemos nuestra vida. Amén. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre Todopoderoso e imploremos su misericordia, porque Él no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Digámosle con fe: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que, perseverando en su esfuerzo cuaresmal, reciba consuelo en la resurrección de Cristo y encuentre en ella la prenda de su gloria futura, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por cuantos tienen autoridad en nuestra patria y en todo el mundo, para que bajo su gobierno vivamos en paz y concordia, glorificando a Cristo, nuestra esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos y por los que sufren, por los que están lejos de su hogar y por los que no tienen trabajo, para que hallen en nuestra caridad ayuda y consuelo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que nos arrepintamos sinceramente de nuestros pecados y participemos con Cristo en la renovación pascual, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la intención de todos los participantes en esta celebración desde sus propios hogares y los aquí presentes, roguemos al Señor. Te rogamos, Te Señor. rogamos, Señor. Para que todos y cada uno de nosotros, arrepentidos de nuestros pecados, pidamos perdón y orientemos nuestra vida hacia Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos mis bienhechores, incluyendo a aquellos que contribuyen por medio de la adquisición de boletos en esta próxima rifa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por María Guadalupe Gama Olmos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por Rufina y cada una de sus hijas con sus respectivas familias, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los miembros vivos de las familias Olorio y Arroyo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por Esperanza, sus hijos con sus familias, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por Rubén Navarro, Sofía, María Elena Ramírez, Pedro y Lucy Ramírez y familia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por Miguel, su esposa y sus hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por Javier Muñoz y familia, Brian Muñoz, José Alfredo Fernández Esparza, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por Marta, su esposo, sus hijos con sus familias, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por Berta y sus hijos, José y sus hijos, Francisco y sus hijos, Fabiola y sus hijos, Víctor y sus hijos, Isabel Torres, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por
Juan y Rosaura Molina, sus hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la juventud del mundo entero, para que sean la esperanza de todo cambio en este mundo en que vivimos, tan lleno de maldad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por cada uno de mis hermanos con sus respectivas familias, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por Juanita y Alberto Cabrera, Patricia Rubalcaba, Marta Aguirre, María Aguirre, Daniel Cortés, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por Hilda Pimentel, María Jiménez y todas las familias de Dos Palos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por Ramón, José Luis y Rocío Plasencia y familia, Gabriel Barretos, José y Socorro Macías, Cuca Valenzuela, Alicia Robles y familia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por Rigoberto y María Pérez, María y Cristina Gutiérrez, hermanos Gutiérrez Reynoso, María Pérez, Pantaleón Pérez, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por Andrés, Adolfo, David, Lourdes, Melissa, Vanessa, María Teresa González, Raimundo González, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por Basilio y Carmen Padilla, sus hijos con sus familias, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los enfermos de nuestras comunidades parroquiales, de San Antonio en Alguar, Sagrado Corazón y San Patricio en Merced, Sagrado Corazón en Dos Palos, Sagrado Corazón en Turloc, Santa María en Stevenson de Gilmar, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos en Celaya, de la Sagrada Familia en Modesto, Nuestra Señora de Guadalupe en Modesto, de la comunidad parroquial de Siris, y todos los enfermos del mundo entero, particularmente los contagiados de coronavirus, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las madres Otilia y Lucrecia, Jacinta Arteaga, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los científicos, para que juntamente con la vacuna encuentren medicina adecuada contra este virus, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por quienes trabajan en defensa de nuestra vida, doctores, paramédicos, enfermeros, enfermeras, bomberos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos siga colmando de bendiciones con el agua, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por mis padres Eusebio y Aurora, Leticia mi hermana, Jesús, Agustín, Rafael y José Saldaña, Carlota Moya, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por Federico Ortiz, Elisa Saldaña, José Saldaña Bugarín, todos nuestros familiares difuntos de todos los participantes en esta celebración desde sus hogares y los aquí presentes, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los miembros difuntos de las familias Olorio y Arroyo, María Elena Sastre, Ernesto y Tomasa Rivera, Elsa Castillo, Gloria Gómez, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Al prepararnos a la celebración de la Pascua, te suplicamos, Dios de bondad, que escuches nuestras oraciones para que gocemos siempre de la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos para que nos lo conviertas en el cuerpo de tu Hijo, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos para que nos lo conviertas en la sangre de tu Hijo, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de mis pecados. Amén. Amén. Hagamos oración para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, que podamos presentar con alegría nuestras almas ya purificadas, como fruto de nuestra penitencia cuaresmal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y yo. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Dale cuenta. Recuerda a tu hijo Armando Rentería, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros demás hermanos difuntos, cuyos nombres ya hemos mencionado, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de saber que somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros, dirijámonos a nuestro Padre con la misma oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo Es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como buenos hermanos, expresémonos un signo de paz. La paz de Cristo.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo me guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Y el cuerpo de Cristo, Amén. la sangre de Cristo, Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por quedarte entre nosotros en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Gracias por dártenos como pan que nos da la vida eterna. Todos los que participan desde sus hogares digan: Señor, ya que no podemos recibirte sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a nuestros corazones, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y por ti, fortalecidos con la bendición, corramos a tu encuentro, siguiendo las huellas de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Inclinemos la cabeza para recibir la bendición. A cada invocación responden amén. Que Dios Padre misericordioso les conceda a todos ustedes como al Hijo pródigo el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Amén. Que Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. Amén. Amén. Que el espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno,
para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz a vivir el mensaje de Dios. Demos gracias a Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes Primeramente a también. nuestro Señor. Ojalá que haya llegado todo el mensaje a los rincones de la tierra, especialmente a nuestros corazones.